La primera vez que escuché las voces fue una noche sin luna, cerca del kilómetro 182 de la ruta mexicana 307. Era mitad de junio, cuando el calor en la selva de Quintana Roo se vuelve una maldición húmeda que se pega a la piel como una sábana mojada. Venía de Tulum, después de dejar una carga de piezas automotrices en una bodega, y me dirigía de regreso a Chetumal, donde vivía con mi hermana. Soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años y he manejado por casi todas las carreteras del país, pero hay algo en esa ruta que siempre me ha inquietado. La 307 no es una autopista cualquiera. Atraviesa kilómetros de selva espesa, donde la señal del celular desaparece y los postes de luz son un lujo escaso. De día parece cualquier carretera del sur, pero de noche hay zonas que se sienten ajenas al mundo, como si la maleza estuviera viva y acechara. Esa noche iba solo, como siempre. Mi tráiler llevaba ya varias horas rugiendo parejo, sin problemas. Tenía la radio apagada porque me dolía la cabeza, así que todo lo que escuchaba era el motor, el zumbido del aire que entraba por la ventanilla y de vez en cuando el canto lejanísimo de algún ave nocturna. De pronto, cuando pasaba entre dos curvas cerradas, donde apenas se alcanzaba a ver unos metros al frente, escuché algo que me hizo frenar en seco. Una voz infantil, clara, como si hablara justo al lado del tablero. «Señor, ¿nos puede llevar?» Pisé el freno tan fuerte que sentí como el peso del tráiler empujaba todo hacia adelante. Me quedé helado, con las manos en el volante. Miré por los espejos, encendí las luces altas. No había nadie. La carretera estaba completamente vacía. Solo mi tráiler, la selva y el cielo oscuro como boca de lobo. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio, o tal vez un recuerdo de algún programa de radio que me había quedado rondando. Iba a arrancar de nuevo cuando la voz volvió a sonar. «Tenemos frío, ¿nos puede llevar?» Pero esta vez, la voz no vino de al lado. Vino desde el motor, así como si alguien hablara desde dentro del cofre, como si estuvieran ahí adentro, entre los cilindros y las correas. Me bajé con el corazón latiéndome en las sienes. Saqué mi linterna, caminé hacia el frente del tráiler y abrí el cofre con cuidado, esperando, no sé por qué, encontrar algo, un animal atrapado, algún dispositivo, lo que fuera. Pero no había nada. Todo estaba en su lugar, el motor caliente y normal, oliendo a aceite y metal. Cuando cerré el cofre, vi algo que no me había dado cuenta al bajarme. A un lado de la carretera, entre la maleza, había dos niños. Un niño y una niña, de no más de 8 años. Estaban descalzos, con la ropa sucia, parados muy quietos, observándome. La niña llevaba un vestido blanco, manchado de tierra. El niño tenía un pantaloncito corto y una camisa rota. Ninguno hablaba, solo me miraban como si me conocieran. Les pregunté qué hacían ahí, si estaban perdidos, si querían que los llevara. No respondieron. Di un paso hacia ellos y en ese momento la niña sonrió. No fue una sonrisa dulce, fue una mueca rara, como si no supiera bien cómo hacerlo. Después se dio la vuelta y se adentró en la selva, desapareciendo entre las sombras. El niño la siguió, sin decir nada. Me quedé ahí parado unos minutos, con un nudo en el estómago. Después subí al tráiler, cerré con seguro y seguí manejando, más rápido de lo normal. Intenté convencerme de que había visto mal, que eran niños de alguna comunidad cercana jugando en la noche, que las voces venían de algún truco del oído. Pero media hora después, volvieron. «Señor, ¿nos puede llevar ahora?» La voz era más clara, y esta vez se escuchó justo debajo del volante, como si saliera desde las entrañas del tráiler. Quise parar, pero sentí una presión en el pecho, como si no debiera detenerme. Apreté el acelerador y seguí, rogando por ver alguna señal de vida, otro coche, un retén, cualquier cosa. Pero no había nada. Al pasar por el kilómetro 191, algo cambió. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. El motor empezó a vibrar de forma irregular, como si algo estuviera mal. Y de repente, el tráiler se apagó por completo.
Frené como pude y bajé otra vez. Revisé el motor, los fusibles, el diésel. Todo estaba en orden, pero no encendía. Fue entonces que escuché algo imposible. Un llanto, clarísimo, saliendo de adentro del motor. No eran sonidos mecánicos ni crujidos normales. Era un llanto humano, suave, desesperado. Nos quemamos, señor. Nos duele. Sentí que se me doblaban las piernas. Retrocedí unos pasos sin saber qué hacer. ¿Llamar a alguien? ¿A quién? No tenía señal y ni loco me quedaba ahí esperando. Caminé por la carretera unos minutos buscando alguna señal, un letrero, lo que fuera. Y entonces vi algo que me rompió el alma. Una cruz de madera, medio caída, junto al borde de la carretera. Tenía dos nombres grabados con navaja, Alicia y Tomás. Alrededor de la cruz había flores secas, peluches y una foto vieja y desteñida. En la foto estaban los dos niños que había visto, parados junto a un tráiler como el mío, sonriendo. Volví al vehículo temblando. Cerré todo con seguro, encendí una veladora que llevaba en la guantera. Mi hermana me la había dado para el camino, como decía ella, y la puse sobre el tablero. Me quedé ahí, en silencio, escuchando. El llanto siguió unos minutos más, hasta que se fue apagando poco a poco. Finalmente, después de casi una hora, el motor arrancó solo, sin que yo lo tocara. No me lo cuestioné, solo conduje. No volví a ver a los niños, pero durante los siguientes días, cada vez que me detenía, cada vez que apagaba el motor, al volverlo a encender, escuchaba pequeñas risas, leves, desde dentro. Semanas después, platiqué con otros traileros en una fonda de Chetumal, cerca del Mercado Nuevo. Les conté mi historia, esperando risas o burlas, pero lo que recibí fueron miradas serias, pesadas. Uno de ellos, un viejo de Veracruz con más cicatrices que dientes, me miró a los ojos y dijo: Alicia y Tomás. Eso fue hace como 15 años. Iban con su papá, un trailero también. Chocaron contra un árbol en esa curva maldita del 182. El tráiler se incendió. Él salió. Los niños no. Desde entonces, muchos los han visto. Y dicen que se suben a los motores porque creen que así alguien los va a sacar del fuego. No dije nada. No pude. Solo pagué mi comida, me subí al tráiler y me fui. Desde entonces, cada que paso por la 307, dejo algo en esa cruz. Un dulce, un juguete, una flor. Nunca me detengo más de lo necesario. Y cada vez que escucho la más mínima voz en el motor, bajo el volumen de la radio y rezo en silencio. No por ellos, por mí. Porque sé que el día que dejen de hablarme, será porque ya se subieron por completo. Y esta vez no van a dejarme manejar solo. Yo no creo en la suerte, mucho menos en el destino. Si algo he aprendido trabajando como chofer de tráiler durante más de 20 años, es que las tragedias no tienen explicación mágica, simplemente pasan. Un reventón de llanta, una curva mal calculada, un bache que no viste a tiempo, eso es lo que mata, no fantasmas ni maldiciones. Pero lo que viví en la ruta mexicana 134, en el tramo que atraviesa la sierra entre Zitácuaro y Toluca, me hizo replantearme todo. Todavía me cuesta hablar de eso. Me tiemblan las manos cada vez que escucho el motor de un tráiler bajando en quinta. Todavía sueño con esa voz, la del viejo, y con el grito que escuché cuando ya era demasiado tarde para frenar. Te lo voy a contar como lo viví, sin adornos ni exageraciones. Porque si hay algo que necesito, es que alguien más sepa la verdad. Que no crean que los que se han ido por ese barranco lo hicieron por error. Que entiendan que allá arriba, entre las curvas y el neblinal, hay algo que no debería estar. Era martes. Salí de Lázaro Cárdenas con una carga de vigas rumbo a Toluca. Le metí duro para cruzar Morelia temprano y llegar a la sierra antes del anochecer. Pero entre una vuelta que me hicieron dar por una obra y un retén que me detuvo más de una hora, el sol ya iba bajando cuando empecé a subir por la 134. La conocía bien.
Esa carretera es como una serpiente que se arrastra entre los cerros, con curvas cerradas y neblina que baja de golpe, como si alguien abriera una puerta al otro mundo. De noche, los faros apenas alumbran unos metros, y cuando no hay señal de celular, como pasa la mayor parte del tiempo ahí arriba, lo único que te acompaña es el rugido del motor y el rechinar de los frenos. Poco antes de llegar a un paradero abandonado que todos conocemos como El Campanario, vi una silueta al lado del camino. Pensé que era otro de esos viejitos que venden dulces o refrescos, pero cuando me acerqué, vi que el hombre tenía un puesto improvisado cubierto con una lona negra y una luz colgando de un gancho oxidado. Detuve el tráiler por pura curiosidad y porque me estaba orinando. El viejo no me saludó, nomás levantó la cabeza y me dijo: ¿Primera vez que cruzas de noche? No, ya me la sé, le respondí mientras bajaba del camión. Entonces ya conoces el barranco. ¿Cuál? ¿El de las golondrinas? No, el que se abre cuando la ruta se niega a dejarte pasar. Fruncí el ceño, pensando que hablaba de una leyenda local. Algunos dicen que por esas curvas se aparece una mujer de blanco o que hay un perro sombra que te sigue desde el retrovisor. Puras cosas para espantar novatos. Pero el viejo sacó una caja de madera, de esas que parecen de reliquias, y la abrió frente a mí. Estaba llena de hojas de papel arrugado, amarillentas, con rutas dibujadas a mano y anotaciones en rojo. Todas eran diferentes, algunas tenían marcas, otras símbolos raros. Elige un mapa, me dijo, uno que te evite la muerte. Me reí, pensé que era una broma, o que quería sacarme unos pesos con alguna superstición. Aún así, tomé uno al azar. El viejo lo revisó y murmuró: ese también lleva al barranco. ¿Y entonces para qué sirven?, pregunté, algo molesto. Para que sepas que no hay escapatoria, pero al menos no será una sorpresa. Quise devolvérselo, pero él negó con la cabeza. Me miró con ojos oscuros, opacos, como si ya no tuviera pupilas. Te va a buscar, chofer, a ti y a los que ya pasaron por aquí. Nadie regresa igual. Volví a mi tráiler sin decir más. Dejé el mapa en la guantera. Pensé en tirarlo, pero algo me hizo conservarlo. Quizá la mirada del viejo, o quizá esa sensación pegajosa en el estómago que empezó desde que tomé el papel. Unos 20 kilómetros más adelante, el neblinal cayó de golpe, como si alguien lo hubiera arrojado desde el cielo. Apagué la música y bajé la velocidad. Apenas podía ver la línea blanca del borde. Empecé a sentir una presión en los oídos, como si estuviera bajando de una montaña muy alta, aunque en realidad seguía subiendo. Fue entonces cuando escuché la voz. ¡Frena! ¡Frena, por Dios! El grito vino de atrás. Frené de golpe y casi se me apaga el motor. Me bajé, alumbrando con la lámpara del celular, pensando que quizá alguien se había colado en la caja del tráiler. Nada, ni una huella, ni una sombra. Volví a subir, temblando sin saber por qué. Pero no fue frío, era otra cosa, como si el aire ya no fuera aire, como si fuera una sustancia espesa que se metía por la nariz y por los ojos. Seguí avanzando. A los pocos minutos, el mapa que había dejado en la guantera se deslizó solo, como si algo lo hubiera empujado. Cayó al piso del copiloto y se abrió en una de las curvas. Ahí, en tinta roja, estaba escrito: Curva del olvido, no frenes, no mires atrás. Me congelé. La curva que venía se llamaba así: Curva del olvido. No estaba en ningún letrero oficial, pero todos los choferes la conocían por ese nombre, por la cantidad de accidentes que ahí habían ocurrido. Tragué saliva. Cuando entré a la curva, vi una figura parada justo en el borde. Una mujer de vestido blanco, con la cabeza gacha. No quise frenar, pero tampoco pude evitar voltear. No vi una cara, vi una boca enorme, abierta de lado a lado, llena de dientes como agujas. Gritó algo que no entendí. Una palabra que se metió directo al cráneo. Perdí el control del volante. El tráiler se ladeó. Sentí como las llantas del lado derecho se alzaban del asfalto. Pensé que ya me había ido, pero no me fui. Me detuve a escasos metros del barranco.
Las luces delanteras iluminaron el vacío. Por un momento vi los restos de otros camiones allá abajo. No uno ni dos, docenas. Algunos parecían antiguos, oxidados, comidos por la vegetación, pero otros eran recientes. El motor se apagó solo, y entonces, entre la neblina, escuché el mismo grito, una y otra vez, como si fuera un eco que regresaba desde el fondo. ¡Frena! ¡Frena, por Dios! No sé cuánto tiempo estuve ahí. La radio estaba muerta, el celular sin señal ni batería. Empecé a caminar por la carretera, pensando en pedir ayuda. Pero cada vez que avanzaba, sentía que regresaba al mismo punto. Las mismas piedras, el mismo bache, el mismo árbol con la cruz clavada. Revisé el mapa, buscando alguna ruta alterna, pero todas las líneas llevaban al mismo lugar, el barranco. Lo peor vino cuando vi otro tráiler igual al mío, detenido del otro lado de la curva. Fui corriendo, pensando que alguien más estaba atrapado, pero cuando me acerqué, vi que tenía mi misma placa, mis mismos golpes en la defensa, mi mismo llavero colgando del retrovisor. Miré dentro y vi mi cuerpo. Estaba sentado al volante, ojos abiertos, boca colgando, un hilo de sangre seca bajando por la frente. Corrí, no sé cuánto, no sé por dónde. Solo corrí hasta que vi otra vez el puesto del viejo. Pero ya no estaba el viejo. Solo había una silla vacía y una caja llena de mapas abiertos, esparcidos por el piso como hojas caídas. Volví al tráiler, o lo que quedaba de él. Encendió como si nada. Manejé sin pensar, como en trance. Solo cuando vi las luces de Toluca en el horizonte, sentí que volvía a estar en el mundo real. Desde ese día no he vuelto a manejar de noche. Vendo piezas en un taller en Metepec y duermo con la luz encendida. El mapa todavía lo tengo, enmarcado, colgado frente a mi cama. No porque me guste, sino porque no puedo deshacerme de él. Cada vez que intento quemarlo, se apaga el fuego. Cada vez que lo rompo, aparece intacto al día siguiente. Otros choferes me han contado cosas parecidas, pero pocos se atreven a hablar de eso en voz alta. Nadie quiere parecer loco. A veces, mientras duermo, escucho el motor de mi tráiler encendiéndose solo. A veces sueño que vuelvo a esa curva y que no freno, que caigo. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que una vez, en una gasolinera cerca de Zitácuaro, vi al viejo, sentado, con su caja de mapas, igualito, inmóvil, y lo vi entregándole un mapa a otro chofer. Quise gritarle, decirle que no lo tomara, pero ya era tarde. Todos los caminos llevan al barranco, solo que algunos tardan más en llegar. Me llamo Joel y soy de Tecate, aunque llevo ya varios años ganándome la vida en las carreteras de Baja California manejando un taxi pirata. De esos que no traen placas oficiales, pero que en la noche, cuando ya no hay transporte y todo mundo quiere llegar a su rancho, se vuelven el último recurso. Cobro justo, no me paso de lanza, y si bien ya me ha tocado subir a todo tipo de gente, borrachos, cholos, incluso una vez un tipo con una pistola en la cintura, nunca me había pasado nada como lo que viví esa noche rumbo a La Rumorosa. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba estacionado junto a una tiendita de abarrotes cerrada, allá por la salida de Mexicali, con las luces del carro apagadas, echándome un cigarro. Tenía rato sin levantar pasaje, y me estaba debatiendo entre regresarme a Tecate o echarme una última vuelta. Fue entonces que la vi. Una figura parada al borde del camino. Vestía todo de blanco. No era raro ver mujeres en la carretera a esa hora. Algunas buscan aventón, otras andan en sus rollos, pero lo que me llamó la atención fue que no se movía, ni un paso, ni un gesto, solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Encendí el motor, me acerqué despacio, bajé la ventana del lado del copiloto. ¿Va a La Rumorosa?, pregunté. No respondió, solo abrió la puerta y se subió. El sonido fue como si alguien metiera una toalla mojada al asiento. Inmediatamente sentí el frío, no un airecillo leve, no, un frío denso, húmedo, como si hubieran abierto una hielera.
Volteé a verla. Tenía el rostro cubierto por un rebozo y las manos, que apretaban una bolsa de tela sobre las piernas, parecían hinchadas, como si llevaran rato sumergidas en agua. No quise preguntar, solo arranqué. El camino a la Rumorosa es peligroso incluso en el día. Curvas cerradas, neblina densa, pendientes traicioneras. En la noche se vuelve otra cosa, como si el mundo se encogiera y te dejara a solas con lo que traigas en la cabeza o con lo que te subas al carro. Avanzamos sin hablar durante unos 20 minutos. En el retrovisor podía ver su silueta apenas. Seguía sin moverse, con la cabeza agachada. El silencio era tan espeso que me sentía como si hablara solo al pensar. Para intentar romper la tensión, le dije: «Está pesada la neblina, ¿verdad?» Nada, ni una palabra. Volví a mirar por el retrovisor y entonces vi algo raro. El asiento donde ella iba estaba mojado, no sudado, no con manchas pequeñas, empapado, como si se hubiera sentado alguien salido de un río. «¿Todo bien?», pregunté, ahora sí más nervioso. Ella levantó la cabeza. Apenas pude distinguir unos ojos pálidos, vidriosos. Me estremecí, no por su mirada, sino por algo que cayó de su bolsa y rodó al suelo del carro. Un hueso humano, largo, delgado, como de un brazo. Frené en seco. «¿Qué es eso?». Ella no respondió, solo extendió la mano hacia el piso, recogió el hueso y volvió a guardarlo con cuidado en la bolsa. Su piel tenía un tono amoratado, hinchado, como piel muerta. «Mire, señora, bájese por favor. No sé qué traiga, pero no quiero problemas». Y entonces, por primera vez, habló. «No es para ti». Su voz era baja, pero sentí que vibró en todo el coche. «¿Qué no es para mí?». «La carga, el encargo, no era para ti». Ahí fue cuando sentí algo en el asiento trasero, como si alguien más se hubiera subido sin que me diera cuenta. Volteé y no había nadie, pero el respaldo del asiento estaba hundido y otra marca de humedad se dibujaba en la tela. Ya no aguanté. Abrí la puerta, bajé del coche y vomité junto al camino. Temblaba. La neblina se había cerrado a nuestro alrededor y las luces del coche parecían no atravesarla. Cuando volví a mirar hacia adentro, la mujer ya no estaba. Las dos puertas estaban cerradas, pero ella no estaba. Ni ella, ni la bolsa, ni el hueso. Lo único que quedó fue la humedad. Manchas oscuras en los asientos, como si alguien hubiera estado empapado. Y ese olor, entre tierra mojada y carne descompuesta. Regresé al carro, más por instinto que por decisión. Encendí el motor y arranqué. Solo quería llegar a Tecate, a mi casa, a cualquier parte. Pero el camino no se acababa. Sentía que la carretera se alargaba, que cada curva era igual a la anterior. Miraba el reloj del tablero, eran las 2:23. Volví a mirar 10 minutos después. Seguía marcando las 2:23. Me empezó a entrar una desesperación que no puedo explicar. Golpeaba el volante, gritaba, encendía y apagaba las luces. Nada cambiaba. La neblina seguía ahí, el tiempo detenido, la humedad aumentando. Y entonces volvió a hablar, desde el asiento de atrás. «No debiste mirar el hueso». El aire se volvió irrespirable. Me giré con torpeza y esta vez sí la vi bien. No era una mujer, no completamente. Tenía el rostro reventado en partes, como si hubiera estado bajo el agua días enteros. Los ojos colgaban, la piel de la mejilla se abría como una flor podrida. Sonreía, y esa sonrisa no era humana. El coche se apagó, las luces murieron, y en la oscuridad más total la escuché decir: «Vas a llevarme hasta el final, aunque no quieras». Recé. No soy creyente, pero en ese momento recé lo poco que recordaba del Padre Nuestro. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo. Eran las 4 de la mañana, el coche encendido, el asiento seco, como si todo hubiera sido un sueño, pero había marcas, manchas de agua, en todos los asientos. Y la bolsa, sí,
Esa bolsa de tela seguía ahí, en el piso del copiloto. No la toqué, solo manejé. Llegué a una gasolinera, pedí ayuda. Llamaron a la policía, revisaron el coche. Dijeron que la bolsa no tenía nada, pero nunca la abrieron delante de mí. Me dijeron que mejor me fuera a descansar, que parecía que había tenido un colapso nervioso. Esa fue la última vez que manejé por la carretera a La Rumorosa. Me mudé con un primo a Ensenada y ahora trabajo en una refaccionaria. Pero a veces, cuando llueve, cuando el viento sopla fuerte, escucho en mi cabeza esa voz. No era para ti. Y entonces la recuerdo. No como la mujer que subía al coche, sino como lo que realmente era. Una entrega perdida. Un alma que no encontró su destino y que quizás sigue esperando a que alguien más la lleve. Me llamo Joel y soy de Tecate, aunque llevo ya varios años ganándome la vida en las carreteras de Baja California manejando un taxi pirata. De esos que no traen placas oficiales, pero que en la noche, cuando ya no hay transporte y todo mundo quiere llegar a su rancho, se vuelven el último recurso. Cobro justo, no me paso de lanza, y si bien ya me ha tocado subir a todo tipo de gente, borrachos, cholos, incluso una vez un tipo con una pistola en la cintura, nunca me había pasado nada como lo que viví esa noche rumbo a La Rumorosa. Eran casi las 2 de la madrugada. Estaba estacionado junto a una tiendita de abarrotes cerrada, allá por la salida de Mexicali, con las luces del carro apagadas, echándome un cigarro. Tenía rato sin levantar pasaje y me estaba debatiendo entre regresarme a Tecate o echarme una última vuelta. Fue entonces que la vi. Una figura parada al borde del camino. Vestía todo de blanco. No era raro ver mujeres en la carretera a esa hora. Algunas buscan aventón, otras andan en sus rollos, pero lo que me llamó la atención fue que no se movía, ni un paso, ni un gesto. Solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. Encendí el motor, me acerqué despacio, bajé la ventana del lado del copiloto. ¿Va a La Rumorosa?, pregunté. No respondió, solo abrió la puerta y se subió. El sonido fue como si alguien metiera una toalla mojada al asiento. Inmediatamente sentí el frío, no un airecillo leve, no, un frío denso, húmedo, como si hubieran abierto una hielera. Volteé a verla. Tenía el rostro cubierto por un rebozo y las manos, que apretaban una bolsa de tela sobre las piernas, parecían hinchadas, como si llevaran rato sumergidas en agua. No quise preguntar, solo arranqué. El camino a La Rumorosa es peligroso incluso en el día. Curvas cerradas, neblina densa, pendientes traicioneras. En la noche se vuelve otra cosa, como si el mundo se encogiera y te dejara a solas con lo que traigas en la cabeza o con lo que te subas al carro. Avanzamos sin hablar durante unos 20 minutos. En el retrovisor podía ver su silueta apenas. Seguía sin moverse, con la cabeza agachada. El silencio era tan espeso que me sentía como si hablara solo al pensar. Para intentar romper la tensión, le dije, «Está pesada la neblina, ¿verdad?» Nada, ni una palabra. Volví a mirar por el retrovisor y entonces vi algo raro. El asiento donde ella iba estaba mojado, no sudado, no con manchas pequeñas, empapado, como si se hubiera sentado alguien salido de un río. ¿Todo bien?, pregunté, ahora sí más nervioso. Ella levantó la cabeza. Apenas pude distinguir unos ojos pálidos, vidriosos. Me estremecí, no por su mirada, sino por algo que cayó de su bolsa y rodó al suelo del carro. Un hueso humano, largo, delgado, como de un brazo. Frené en seco. «¿Qué es eso?». Ella no respondió, solo extendió la mano hacia el piso, recogió el hueso y volvió a guardarlo con cuidado en la bolsa. Su piel tenía un tono amoratado, hinchado, como piel muerta. «Mire, señora, bájese por favor. No sé qué traiga, pero no quiero problemas». Y entonces, por primera vez, habló. «No es para ti». Su voz era baja, pero sentí que vibró en todo el coche. «¿Qué no es para mí?».
La carga, el encargo, no era para ti. Ahí fue cuando sentí algo en el asiento trasero, como si alguien más se hubiera subido sin que me diera cuenta. Volteé y no había nadie, pero el respaldo del asiento estaba hundido y otra marca de humedad se dibujaba en la tela. Ya no aguanté. Abrí la puerta, bajé del coche y vomité junto al camino. Temblaba. La neblina se había cerrado a nuestro alrededor y las luces del coche parecían no atravesarla. Cuando volví a mirar hacia adentro, la mujer ya no estaba. Las dos puertas estaban cerradas, pero ella no estaba. Ni ella, ni la bolsa, ni el hueso. Lo único que quedó fue la humedad. Manchas oscuras en los asientos, como si alguien hubiera estado empapado. Y ese olor, entre tierra mojada y carne descompuesta. Regresé al carro, más por instinto que por decisión. Encendí el motor y arranqué. Solo quería llegar a Tecate, a mi casa, a cualquier parte. Pero el camino no se acababa. Sentía que la carretera se alargaba, que cada curva era igual a la anterior. Miraba el reloj del tablero, eran las 2:23. Volví a mirar 10 minutos después. Seguía marcando las 2:23. Me empezó a entrar una desesperación que no puedo explicar. Golpeaba el volante, gritaba, encendía y apagaba las luces. Nada cambiaba. La neblina seguía ahí, el tiempo detenido, la humedad aumentando. Y entonces volvió a hablar, desde el asiento de atrás. No debiste mirar el hueso. El aire se volvió irrespirable. Me giré con torpeza y esta vez sí la vi bien. No era una mujer, no completamente. Tenía el rostro reventado en partes, como si hubiera estado bajo el agua días enteros. Los ojos colgaban, la piel de la mejilla se abría como una flor podrida. Sonreía, y esa sonrisa no era humana. El coche se apagó, las luces murieron, y en la oscuridad más total la escuché decir: «Vas a llevarme hasta el final, aunque no quieras». Recé. No soy creyente, pero en ese momento recé lo poco que recordaba del Padre Nuestro. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo. Eran las 4 de la mañana, el coche encendido, el asiento seco, como si todo hubiera sido un sueño. Pero había marcas, manchas de agua, en todos los asientos. Y la bolsa, sí, esa bolsa de tela seguía ahí, en el piso del copiloto. No la toqué, solo manejé. Llegué a una gasolinera, pedí ayuda. Llamaron a la policía, revisaron el coche. Dijeron que la bolsa no tenía nada, pero nunca la abrieron delante de mí. Me dijeron que mejor me fuera a descansar, que parecía que había tenido un colapso nervioso. Esa fue la última vez que manejé por la carretera a La Rumorosa. Me mudé con un primo a Ensenada y ahora trabajo en una refaccionaria. Pero a veces, cuando llueve, cuando el viento sopla fuerte, escucho en mi cabeza esa voz. No era para ti. Y entonces la recuerdo. No como la mujer que subía al coche, sino como lo que realmente era. Una entrega perdida. Un alma que no encontró su destino y que quizás sigue esperando a que alguien más la lleve. Yo no creía en nada de eso. En fantasmas, ni maldiciones, ni mucho menos en manos salidas de la nada. Todo eso lo dejaba para las películas de miedo o para las historias que contaba la abuela en la cocina, mientras calentaba tortillas en el comal y decía que no debíamos silbar de noche. Puras jaladas, pensaba yo, hasta que me tocó ver lo que nadie me va a creer, pero igual lo voy a contar. Era una noche cualquiera. Bueno, no cualquiera. Era la última noche del mes de octubre, pero eso no importaba para mí. Yo me dedicaba a hacer entregas con mi coche, a veces llevaba mercancía legal, a veces no tanto. Ya sabes, uno tiene que comer. Esa noche iba saliendo de Oaxaca rumbo a Juchitán, por la vieja ruta mexicana 190. No era la primera vez que hacía ese trayecto de noche, pero sí la primera que me daba tanta desconfianza. Desde que pasé San Pedro Totolapam, empecé a notar que la niebla bajaba demasiado rápido, como si alguien la hubiera echado con cubeta sobre la carretera. Encendí las luces altas
pero apenas y se veía a unos metros adelante. La carretera se sentía larga, como si nunca fuera a terminar. No me gustaba manejar así, pero tenía que entregar un encargo antes de las 5 de la mañana. Al menos eso me habían dicho los que me pagaron. Llevaba un bulto en la cajuela. Me dijeron que no lo abriera, que solo lo dejara en una dirección en el Espinal, cerca del Panteón. Me pagaron la mitad por adelantado y prometieron el resto cuando entregara. Pensé que podía ser cualquier cosa, piezas robadas, equipo médico ilegal, drogas. No me importaba, la neta. Yo solo manejaba. Pero desde que me lo dieron, sentí algo raro, como si el aire alrededor del coche se hiciera más pesado. Y no es mamada. Hasta el estéreo dejó de funcionar. A eso de las 2 de la mañana, cerca de la Reforma, una patrulla me hizo la parada. No venía rápido ni haciendo nada raro, pero el retén estaba ahí, en medio de la pinche nada. 2 federales con cara de estar hartos de la vida me pidieron bajar la ventana. El más alto me preguntó de dónde venía y a dónde iba. Le respondí con calma, sin titubear, como ya me la sabía. Me pidió bajar del coche. «Vamos a revisar la cajuela, joven», me dijo el otro, un chaparrito con cara de pocos amigos. Se me secó la boca, no por miedo a lo que llevaban, sino porque... no sabía por qué. Tenía un presentimiento. «Sí, claro», dije, tratando de actuar normal. Caminamos hacia atrás. El aire estaba helado, más de lo normal para la zona. Se me erizaba la piel. Saqué la llave y metí la mano para abrir. Pero al tocar la tapa de la cajuela, algo me detuvo. Sentí que ya estaba abierta, apenas sostenida. Entonces, lo vi. 2 manos. Salían de entre la rendija de la cajuela. 2 manos negras, huesudas, como de tierra, agarraban la tapa por dentro. Me quedé mudo. El chaparro me vio raro. «¿Qué pasa? ¿Se te trabó?», negué con la cabeza. No sabía qué decir. El miedo me subió por la garganta como bilis. «Está abierta», dije apenas. Di un paso atrás. El federal puso su mano sobre la tapa y la levantó de golpe. La cajuela estaba vacía. Vacía. El bulto que yo sabía que iba ahí ya no estaba. Ni siquiera quedaban rastros de que algo hubiera sido colocado. Solo una especie de polvo gris, como ceniza, cubría la tela de la cajuela. «¿Qué es esto?», preguntó el alto, acercándose a mirar. Yo no supe qué decir. Quería gritar que ahí había un cuerpo, algo, pero no había nada. «¿Esto es ceniza o qué?», preguntó el chaparro tocando el polvo. Lo peor fue cuando vi sus dedos. Apenas los tocó y la piel de sus yemas se empezó a resecar al instante, como si se quemara con ácido. «¡A la madre!», gritó él, sacudiéndose la mano. «Me está ardiendo». Yo no podía moverme. Me quedé mirando fijamente la cajuela, como esperando que las manos volvieran a salir. Pero no pasó nada. Los federales se miraron entre sí, no dijeron más. Me devolvieron las llaves sin una palabra. «Vete, y que no te volvamos a ver por aquí», dijo el alto, sin mirarme a los ojos. Volví a subirme al coche como en trance. Manejé sin rumbo, sin saber si debía seguir hasta el Espinal o regresarme. El bulto ya no estaba, pero yo aún sentía la presencia de algo ahí atrás. Pasé por San Juan Guelavía. El pueblo dormía, pero las luces de algunas casas parpadeaban como si el voltaje se cayera. A lo lejos, en una loma, vi algo que me congeló el alma, una figura parada junto a la carretera. Era una mujer, pero no se movía. No pedía aventón, no hacía señas. Solo estaba ahí, observando. Vestía un rebozo negro que le cubría la cabeza. Frené en seco. El motor tosió. La figura no se movió. Sentí que me miraba directamente, aunque no le veía la cara. Entonces, en el retrovisor, vi algo moverse dentro del coche. Me giré de golpe, y ahí estaban, las mismas manos. Ahora salían desde atrás del asiento, tratando de alcanzar mi cuello. Me lancé fuera del coche, rodando sobre la carretera como loco. Grité. Nadie respondió. Me levanté como pude. El coche seguía encendido. Las luces iluminaban la figura de la mujer del rebozo, que ya no estaba parada. Ahora estaba más cerca. Entré en pánico.
Subí de nuevo, puse primera y aceleré como si el diablo me persiguiera. Las manos desaparecieron, pero el aire dentro del coche olía a humedad, a encierro, a carne vieja. No sé cómo, pero llegué a El Espinal poco antes de las 5. El sol apenas insinuaba un resplandor tenue en el horizonte. Me estacioné frente al panteón, como me habían indicado. Había una figura esperándome. Un hombre mayor, delgado, de piel curtida por el sol y ojos claros. Me miró sin sorpresa, como si supiera que yo iba a llegar así, destrozado, sucio, con la mirada ida. «No traes nada», dijo. Negué con la cabeza. «Se salió», le respondí. Y por primera vez sentí que esas palabras eran ciertas. Esa cosa se había salido sola. El hombre suspiró, dio media vuelta y se metió al panteón. Yo no supe qué más hacer. Me quedé ahí, en el coche, sintiendo cómo el peso de todo lo que había vivido me aplastaba. Cuando amaneció, noté algo más. Mis manos tenían polvo negro en las palmas, como si hubiera agarrado tierra de cementerio. Y desde entonces, cada noche, sueño lo mismo. 2 manos que me alcanzan desde el asiento trasero y se aferran a mi cuello con una fuerza imposible. Me desperté una vez con marcas rojas en el cuello. Me las vi en el espejo. No eran de mis dedos, eran más largas, más huesudas, más oscuras. No volví a hacer entregas. Vendí el coche. Me vine a vivir con mi hermana, lejos de Oaxaca, lejos de la ruta 190. Pero a veces siento que algo se subió conmigo aquella noche, algo que nunca se fue. Y cuando manejo, aunque sea un taxi o un Uber, siempre reviso el asiento trasero antes de subir a alguien. Siempre. Porque lo último que quiero volver a ver son esas malditas manos. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo en la carretera vacía, en el silencio interrumpido solo por el motor y el sonido del viento contra los espejos, que me calma. Esa madrugada salí de Durango con la intención de llegar a Mazatlán antes de que saliera el sol. Había trabajado una semana entera en una bodega de frijol en El Salto y lo único que quería era llegar a casa, darme un baño y dormir por 2 días. La carretera Durango-Mazatlán, también conocida como el Espinazo del Diablo, tiene fama por sus curvas peligrosas y sus más de 60 túneles. Pero ese tramo de madrugada estaba vacío y la bruma apenas flotaba sobre el asfalto. Llevaba un café de Oxxo ya frío, una bolsa de churritos que no había tocado y música de Los Cadetes sonando bajito para no dormirme. El primer túnel apareció como una boca abierta en la montaña. Encendí las luces altas antes de entrar. Adentro, la temperatura bajó de golpe, como si hubieran apagado el mundo allá afuera. Cuando salí del otro lado, algo me pareció fuera de lugar. Había más niebla. No esa neblina ligera que flota por las montañas, sino una espesa, casi sólida, que cubría los cerros y apenas dejaba ver los reflectores del camino. Bajé la velocidad, pensando que quizá era una nube baja. A los pocos metros, la niebla se disipó y me relajé. Pero algo seguía raro. La señal de radio había cambiado sin que me diera cuenta. Ya no era norteña, sino una especie de canto en náhuatl o alguna lengua indígena que no entendía. Pensé que era alguna estación de la sierra y la apagué. No quise pensar mucho en eso. Pasé por el segundo túnel, salí al otro lado y algo más había cambiado. Los árboles a la orilla del camino eran más oscuros, más altos. Me llamó la atención un poste con un letrero que no recordaba. Decía, «Pueblo de los que no vuelven», en letras blancas, ya casi borradas. Frené un poco. No había pueblo ahí. Conozco bien esa zona. Esa comunidad simplemente no existía. Pensé que estaba cansado, que la mente, cuando se agota, empieza a inventar cosas. Me repetí eso varias veces. Tercer túnel. Al salir, la carretera ya no era asfalto, era empedrada, vieja. Los reflectores estaban torcidos o caídos. El GPS marcaba sin señal. Al fondo,
Una figura caminaba por la orilla. No era un peatón normal. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies, como si tuviera mucho peso encima. No sé por qué, pero disminuí la velocidad hasta casi detenerme. La figura giró la cabeza hacia mí, y aunque estaba a más de 10 metros, vi que no tenía ojos, solo cuencas negras, profundas, como si alguien le hubiera vaciado la cara. Me temblaron las manos. Apreté el acelerador. Pasé rápido. No quise ver por el retrovisor. Solo pensaba en llegar al siguiente túnel y salir de esa pesadilla. Y así fue con cada uno. Cada túnel me llevaba a una versión ligeramente distinta de la carretera. Una vez salí a un tramo completamente cubierto por huesos de animales. No eran ramas, no eran piedras, eran costillas, cráneos, patas enteras. Crujían bajo las llantas. En otro vi una camioneta igualita a la mía, volcada a un costado, con la misma calcomanía en el vidrio trasero, una Virgen de Guadalupe rodeada de rosas rojas. Me detuve en seco, me bajé, caminé con cuidado hacia ella. Cuando miré dentro, lo vi, era yo, o algo que se parecía muchísimo a mí, roto, aplastado contra el volante, con la cara cubierta de sangre seca. Tuve que vomitar a un lado del camino, no entendía qué estaba pasando. ¿Estaba muerto? ¿Soñando? ¿Había chocado y no me había dado cuenta? Me metí al coche temblando. Revisé mi cara en el espejo retrovisor. Estaba pálido pero intacto. Sentía que si me quedaba ahí, si seguía mirando esa versión de mí mismo, algo me iba a atrapar. Volví a manejar. Ya no pensaba en llegar, solo quería salir. Y entonces apareció el último túnel. Era diferente a los demás, mucho más largo, sin luces dentro. Era como si hubieran apagado el mundo. Entré y de inmediato sentí un peso en el pecho, como si el aire fuera más denso. Avancé despacio, con las luces altas, pero apenas alumbraban un par de metros adelante. Empecé a sentir un zumbido en los oídos, un sonido grave, como si todo el túnel vibrara muy despacio. Avancé por minutos. No salía. Miré el reloj, las 3:45 de la madrugada. Cuando volví a ver el tablero, marcaba 0 kilómetros por hora, aunque yo seguía avanzando. El velocímetro temblaba. Empecé a escuchar susurros. Primero, muy suaves. Luego, más claros. Voces que me llamaban por mi nombre, que me decían cosas al oído que no quiero repetir. Me decían que ya no saldría, que ese era mi castigo, que había cruzado lo que no debía. A los lados del túnel empezaron a aparecer figuras, decenas, tal vez cientos, hombres, mujeres, niños, todos con los ojos vacíos, observándome desde las paredes. Algunos lloraban, otros reían, algunos golpeaban el concreto con las manos desnudas, dejando sangre en cada impacto. Empecé a gritar. Cerré los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos todo desapareciera. Y entonces, el coche se detuvo. No porque yo frenara, simplemente dejó de moverse, como si algo lo hubiera detenido en seco. La música volvió a sonar sola. Era una canción que no conocía, en náhuatl, con tambores. Me bajé temblando, con las piernas débiles. El túnel seguía, pero al fondo, donde debería estar la salida, no había luz, solo una pared, una muralla de concreto viejo, húmedo, cubierto de nombres grabados, nombres comunes, como el mío. Corrí hacia ella, golpeé con los puños, grité, y entonces lo vi. Un hueco, pequeño, apenas una rendija, como si algo lo hubiera abierto con las uñas. Dentro, un ojo enorme, amarillo, con una pupila vertical, observándome. Parpadeó, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No recuerdo bien cómo salí, solo sé que desperté en el asiento del coche, fuera del túnel. El sol ya salía. El GPS volvió a funcionar. Marcaba que estaba a media hora de Mazatlán, pero nada volvió a ser igual. Los espejos del coche siempre reflejan algo que no está ahí. A veces, en la radio, escucho voces que nadie más oye, y cuando duermo, regreso a ese túnel, cada noche, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada ahí, repitiendo ese último tramo una y otra vez. Nunca tomé esa carretera de nuevo.
Y si vas a hacerlo tú, si alguna vez manejas de noche por el espinazo del diablo, cuenta los túneles. Si entras al último y no ves la salida, no te detengas y no escuches las voces. No tengo explicación para lo que pasó. He intentado olvidarlo, racionalizarlo, culpar al cansancio, a la imaginación, a cualquier cosa menos a lo que realmente fue. Pero por más que me repita que no fue real, cada vez que cierro los ojos me veo ahí, con las luces amarillas del camión parpadeando, con el eco del motor retumbando en la carretera desierta y con esa mujer, esa cosa, sentada en la parte trasera, con su cabello cubriéndole el rostro. Yo soy chofer de camión, ruta foránea. Desde hace poco más de 5 años, conduzco en la ruta mexicana número 23, un trayecto que une Zacatecas con Durango, pasando por rancherías y pueblos que parecen atrapados en el tiempo. Es un tramo largo, monótono, con kilómetros de desierto, cerros pelones y carretera que parece no acabar nunca. Lo conozco bien. Lo recorro de ida y vuelta todos los días, siempre en el mismo camión, un Dina de los 90s que se resiste a morir. Le tengo aprecio, aunque cada vez le truene una cosa distinta. La historia que voy a contar empezó una noche de viernes, a finales de octubre, justo cuando empezaban los fríos y los días se acortaban. Salí de Zacatecas poco antes de las 6 de la tarde. Era uno de esos días tranquilos, con pocos pasajeros. Subieron algunos obreros, una señora con su niña dormida, un señor mayor que iba para Sombrerete. Todos se acomodaron en los primeros asientos, como siempre pasa en trayectos cortos. En la parte trasera no iba nadie. La primera señal de que algo no estaba bien fue después de pasar el entronque de Víboras. Ya había oscurecido. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la carretera estaba completamente sola. A esa hora, en ese tramo, no es raro no cruzarte con nadie, pero el silencio tenía un peso diferente, como si algo lo estuviera conteniendo. Incluso los pasajeros, que a veces van platicando o viendo el celular, iban en silencio. Cuando llegamos a un punto conocido como el Puente del Diablo, un tramo angosto y sin alumbrado, vi a una mujer parada al lado derecho de la carretera, justo frente a la señal oxidada que anuncia la entrada a Sierra de Órganos. Estaba sola, inmóvil, con un vestido largo color crema y el cabello suelto, negro, cubriéndole la cara. No levantó el brazo ni hizo ademán de subir. Simplemente estaba ahí, parada como esperando algo. Lo raro fue que al acercarme, los faros no la iluminaron como deberían. La luz parecía rodearla pero no tocarla. Reducí la velocidad por reflejo. Los camiones tienen muchas supersticiones y una de ellas dice que si ves a alguien de noche, aunque no haga la parada, no lo ignores. No por amabilidad, sino por respeto o miedo. Me detuve junto a ella, abrí la puerta y esperé. La mujer subió sin decir palabra. Sus pies apenas hacían ruido en los escalones de metal. Se fue directo al fondo del camión y se sentó en el último asiento del lado derecho. Nunca le vi el rostro. Siempre mantuvo el cabello cayéndole como cortina. Pensé que quizá estaba llorando. «Buenas noches», le dije, por cortesía. No contestó. Se quedó inmóvil, con la cabeza gacha. Volví al volante, un poco incómodo, pero no lo suficiente para sospechar nada grave. El trayecto continuó en silencio, aunque empecé a notar cosas extrañas. El retrovisor central, ese que usamos para ver el interior del camión, tenía algo raro. Cada vez que miraba hacia atrás, no podía enfocar bien a la mujer. Parecía que no estaba ahí, como si el asiento trasero estuviera vacío. Pero cuando giraba la cabeza para mirar directamente, la veía claramente sentada. Eso me puso nervioso. Decidí dejar de mirar el retrovisor. Unos kilómetros después, el señor mayor que iba hacia Sombrerete se levantó y caminó hacia mí. «¿Chofer?», me dijo en voz baja, con los ojos muy abiertos. «¿Cuándo subió esa mujer?». «Hace rato, cerca del Puente del Diablo», le contesté, sin quitar la vista del camino. «No estaba cuando yo me subí y nadie más la vio entrar», dijo en un susurro. Me lo dijo como quien no quiere decirlo. Yo tampoco quería escucharlo.
Me limité a encoger los hombros, pero sentí un cosquilleo desagradable en la nuca. ¿No la ha visto bien?, me dijo. No se le ve la cara. Nadie ha podido verla. Mi esposa me decía que eso no es buena señal. Lo miré por el retrovisor. Su rostro estaba pálido. Quise contestarle algo para calmarlo, pero no me salió nada. El silencio se hizo espeso de nuevo. Seguimos así por varios minutos hasta que algo sucedió que me hizo casi frenar de golpe. La niña, que iba dormida con su madre, comenzó a llorar de repente gritando: «¡No la mires, mamá! ¡No la mires!». La señora trató de calmarla, pero la niña seguía gritando como si viera algo horrible. Me giré y vi que la mujer del fondo ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie, en medio del pasillo, pero seguía con el rostro cubierto por el cabello. Nadie más parecía verla. La niña se tapaba los ojos y lloraba. Los demás pasajeros empezaron a murmurar, incómodos, tensos. Yo me puse de pie y le dije: «Señora, ¿todo bien? ¿Hacia dónde se dirige?». Ella no respondió. Solo giró la cabeza hacia mí, lentamente, pero su cabello seguía cubriendo completamente su rostro. Sentí que no debía verla directamente, que algo terrible pasaría si lo hacía. Algo en mi cuerpo me decía que no lo hiciera, que no la enfrentara de frente. Volvió a sentarse en el último asiento sin decir palabra. Yo no podía más. Me detuve en el siguiente crucero, una pequeña desviación de terracería que lleva a una ranchería llamada La Herradura. Me levanté, prendí las luces interiores y dije: «Vamos a hacer una parada breve. Señora, por favor, aquí se termina su trayecto». Nadie se movió, nadie dijo nada. Caminé hasta el asiento del fondo y estaba vacío. No había nadie. Tampoco vi rastros de que alguien hubiera estado ahí, ni sombra, ni prenda, ni huellas, nada. Volví al volante como pude. Todos los pasajeros estaban tensos, algunos hacían oración en voz baja. Arranqué el camión otra vez. La radio, que había estado apagada todo el camino, se encendió sola. Un bolero viejo empezó a sonar entre estática. «Si me quisieras lo mismo que te quiero yo», decía la voz rasposa del cantante. Y entonces la vi de nuevo, reflejada en el parabrisas, parada detrás de mí, aunque el camión estuviera completamente vacío en los asientos traseros. No me atreví a girar. Sentí su aliento en mi cuello, helado. No era una mujer, era una ausencia viva, una sombra que había adoptado forma humana. «¿Ya la viste?», susurró. El camión se apagó en seco, las luces murieron, quedamos en completa oscuridad. Solo el bolero seguía sonando, distorsionado, como si viniera de muy lejos. No sé cómo, pero logré encender el motor otra vez. No miré hacia atrás, no volví a ver el retrovisor. Manejé sin detenerme hasta llegar a Durango. Cuando los pasajeros bajaron, nadie dijo nada, ni una sola palabra. Sus rostros estaban blancos, los ojos vidriosos, como si todos hubiéramos sido testigos de algo que era mejor no nombrar. Al día siguiente, le conté al supervisor. Me dijo que no era el primero, que en esa ruta, cada cierto tiempo, alguien ve a esa mujer, que si le miras el rostro directamente, desaparece, pero te deja algo dentro, algo que no te permite vivir en paz. Que algunos choferes no aguantan el peso de eso y se quitan la vida semanas después. Yo no la vi directamente, me contuve, pero desde entonces, cada vez que conduzco, siento su presencia. No la he vuelto a ver, pero a veces, cuando la carretera está vacía, cuando todo está en silencio y el reloj marca las 3 de la madrugada, escucho pasos suaves entre los asientos y un susurro que se mezcla con el rugido del motor. «Ya la viste», y yo sigo manejando, sin mirar atrás, porque sé que, si lo hago, ella va a estar ahí, esperando que la vea otra vez.